El día de hoy veremos qué es el género narrativo y comenzamos diciendo que es aquella expresión literaria donde se narran, como dice su nombre, o se cuentan o se relatan historias imaginarias, ficticias, pero a partir de modelos de la realidad. Todo esto usando un lenguaje estético o embellecido. Los textos que corresponden al género narrativo son, entre otros, el cuento, el mito, la leyenda y la fábula. Los elementos del género narrativo son, primero, el narrador. Y el narrador es aquel que entrega o narra la historia. Dentro de él podemos distinguir al narrador personaje, que cuando narra en primera persona como si fuera un personaje dentro de la misma historia. El narrador testigo cuando habla en tercera persona, es decir, observa los hechos desde afuera y no los cuenta. Dentro del narrador testigo tenemos el narrador objetivo, que es aquel que cuenta lo que todos podemos ver, mientras que el narrador omnisciente nos cuenta no solo los hechos, sino incluso los sentimientos íntimos o las intenciones y los pensamientos de los personajes. El siguiente elemento son los personajes, es decir, son aquellos seres que pueblan o realizan la acción o la participación dentro de la historia narrada. Dentro del personaje tenemos el principal, que es el que tiene mayor influencia en la historia, que aparece desde el principio hasta el final, y el personaje secundario, que actúa de acuerdo al personaje principal. Durante la historia puede aparecer o desaparecer. El tercer elemento es el ambiente, que se refiere al espacio y al tiempo, al lugar físico y a las condiciones en que se desarrollan los hechos, es decir, el medio geográfico, el medio social y el medio cultural. El siguiente elemento es la trama o el argumento, que se refiere a la historia en sí, son las acciones que realizan los personajes y que se cuentan en la historia. Y podemos distinguir en los principales, que son aquellos que no pueden faltar en la historia, y los acontecimientos secundarios, que si se quitan no alteraría el relato de la historia. También tenemos el diálogo, es la conversación entre dos o más personajes de forma directa y que no puede faltar en ningún texto narrativo. Ahora vemos la estructura de la narración. La estructura de la narración tiene tres partes específicas, que son la introducción, el nudo y el desenlace. En la introducción es la presentación inicial de los personajes, del lugar, etc. En el nudo vamos a ver los momentos más importantes, los conflictos se desatan. Y en el desenlace o el final se solucionan los problemas y todo vuelve a la calma. Por ejemplo, en el inicio podemos tener, había una vez una rana que quería volar. En el nudo se comió muchísimas mariposas y el desenlace cumplió su sueño de volar. Finalmente vemos los textos que corresponden al género narrativo. Primero, el cuento. Es una narración breve de hechos reales o imaginarios. En el mito vamos a tener que también es una narración pero maravillosa, histórica, que está protagonizada por personajes de carácter divino o heroico, es decir, siempre va a estar hablando de los dioses o de guerras épicas. Después tenemos la leyenda, que también es un relato de hechos humanos transmitido de generación en generación, y este se diferencia de los otros porque está basado en hechos o en lugares de la realidad, que se puede comprobar al ver esos lugares o esos hechos que todavía quedan en la historia. Y finalmente tendríamos a la fábula, que es una narración breve, fantástica, que está protagonizada por animales, objetos o personas de la fantasía, y su característica principal es que siempre va a tener una enseñanza llamada la moraleja. Así la podemos reconocer a la fábula.